Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine. Y bueno, pues un gusto saludarlos. Bienvenido al doctor Máximo Carvajal y a nuestro ponente, el doctor Francisco Ruiz. También se está incorporando el maestro Héctor Castro. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo están? Ya se siente acá el calor, ¿verdad, Francisco? Perdón, sí, bastante. Muy buena tarde. La verdad es que sí, el Bueno. calorcito no ayuda, pero no me siento cómodo sin saco, así que nos lo aguantamos. Sí, hoy sí andamos de calor. Muy bien, bueno, pues el día de hoy tenemos el Trueque México Panorama Internacional 2024-2030 y estará a cargo del doctor Francisco Ruiz Hernández, de quien me permito leer su semblanza. El doctor Francisco Ruiz es doctor en Derecho Electoral y maestro en Comunicación Estratégica para Gobiernos e Instituciones. Posee diversas especializaciones en Administración Pública, Planeación Estratégica Binacional, Política Migratoria y Cultural. Es autor del curso en línea sobre Comunicación Política Efectiva para la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha dictado conferencias y ponencias para el Congreso Nacional. Es autor del libro Tijuana, Patria, Revolución e Identidad. Es el asociado activo del Instituto Nacional de Administración Pública en Baja California. Forma parte de la Red Nacional de Consultores CECAP, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AMEI y de la Sociedad de Historia de Tijuana. Y sí, por ahí tengo el libro de Tijuana, que muy interesante también. Y pues le damos la bienvenida. Bienvenida también a todos los que se suman y están aquí con nosotros cada vez haciendo un trueque. Pues adelante, Francisco. Ya conoces, primero son 45 minutos de ponencia y de ahí podemos iniciar las preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias. Nada más aquí voy a compartir mi pantalla. Ya la vemos. Ya, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, por la confianza, a todo el equipo de TLC Asociados, particularmente a quien fuera mi maestra y una gran amiga, la doctora Lupita Chan. Curiosamente, ahorita que hablaba de calor, tenía ya alrededor de un poquito menos de un mes que me tocó dar una charla también. Y recuerdo porque me tocó darle también en medio de calor. Me invitaron a Costa Rica, estuve por allá. Y justamente cuando me tocó a mí platicarles un poquito ahí echándoles mentiras, como suelo decir yo, resulta que como había una tormenta, se nos va el aire acondicionado, yo me estaba ahí literalmente derritiendo, pero bueno, avanti, ¿no? Para no perder la costumbre e irnos adaptando, pues acá Tijuana ahora también tenemos un poquito de calor. Honestamente, lo mencionaba al inicio, me siento mucho más cómodo exponiendo con un saco, así que prefiero, aguantarme el calor un ratito. Y bueno, una vez hecho el agradecimiento,
esperando pues estar a la altura de sus expectativas. Platicarles que pues el tema que hoy traemos, que es precisamente México Panorama Internacional 2024-2030, pues no lo podemos perder de vista porque, como sabemos, recientemente pues se llevó a cabo la jornada electoral que va a permitir esta transición que cada 6 años se hace en nuestro país. Vamos a tener una nueva presidente, en este caso la primera dama que va a ocupar este espacio en la historia de nuestro país, algo que sin duda alguna tenemos que reconocer y tenemos que aplaudir, porque es un país que hasta hace relativamente poco tiempo era conocido o reconocido por su cultura machista e incluso hasta misógina, pues la verdad es que tener ahora la figura y sobre todo de un perfil como el de la doctora, pues en mucho abona a nuestra democracia, a nuestro sistema democrático. Y bueno, como sabemos, no podemos perder tampoco de vista que en nuestro país quien es la persona responsable de dirigir la política exterior, de establecer cuáles son las rutas que van a seguir las diferentes instituciones gubernamentales en nuestro país en torno a la relación de México con el mundo, pues es precisamente la presidente que está por tomar posesión el 1 de octubre próximo, que habremos de platicar un poquito al respecto en unos momentos más, ¿no? Bien, derivado pues de esta situación, es que pues decidí titular mi participación México Panorama Internacional 2024-2030 en relación a cómo estamos en este momento y qué es lo que nos depara. Evidentemente tenemos que partir de lo general e ir aterrizando a lo específico, ¿no? La presidenta obviamente tiene que considerar, bueno, la virtual presidenta electa tiene que considerar muchos aspectos, muchas aristas dentro de la administración pública que le tocará encabezar, y entre ellas está la parte internacional, y por supuesto en la parte internacional habrá de darle un énfasis muy particular a la política comercial que tendrán que poner en marcha próximamente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver muy rápidamente? 5 puntos: el contexto electoral, es decir, por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. En segundo término, las plataformas electorales de los 3 partidos de una manera, insisto, muy rápida y sobre todo muy específica en torno a los temas internacionales. Y el contexto global, el proyecto de nación que está impulsando la virtual candidata electa y las perspectivas para los próximos 6 años. Bien, ¿qué tenemos que tener muy presente? Bueno, ¿cómo se va a dar este cambio en el timón de nuestro país, particularmente después de una elección como 2018, que es sin duda alguna un referente histórico para nuestro país? ¿Por qué? Bueno, porque por primera vez en la historia y particularmente en el nuevo siglo, pues vamos a tener un presidente que va a tener un gran respaldo social. La mayor parte y una muy notoria mayor parte de los electores en 2018 se inclinaron, confiaron en la figura de Andrés Manuel López Obrador, un presidente que, si bien ya tiene un camino bastante recorrido, un líder social, que pues transitó por varios partidos políticos. En sus inicios, como lo sabemos, fue a través del PRI, después funda el PRD, finalmente va a fundar un tercer partido que es Morena, y que va a crecer de una manera pues bastante expedita, ¿no? Como la espuma, derivado precisamente de las diferentes estrategias que decidió impulsar el entonces aspirante presidencial, que como sabemos fue 3 veces candidato, curiosamente igual que su antecesor en el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue 3 veces candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, él no lo consiguió, a comparación de Andrés Manuel, que lo consigue en 2018 con una muy amplia ventaja, algo que se venía viendo incluso desde el año 2006. Recordemos que en 2006 la ventaja
para Felipe Calderón fue del 0.56%, y atrasito venía Andrés Manuel. Y sin duda alguna, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Bueno, porque quien coloca al frente de la Administración Pública Federal a su titular, vaya, a esa persona, somos nosotros como mexicanos. Participemos o no participemos, la realidad es que nosotros somos quienes vamos a marcar una definición con respecto a qué es lo que va a ocurrir en el periodo de gobierno siguiente. Para contextualizar brevemente, fuimos casi 100 millones de electores, 98, millones 468,994 personas, esto a junio de este año, de los cuales participamos poco más de 60 millones de mexicanos. 60,115,184 personas que representaban el 61,0.498%. ¿Quiénes estuvieron en este proceso? Bueno, fueron 3 candidatos presidenciales. Por un lado estuvo Xóchitl Gálvez encabezando la coalición Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI, PRD. Por otro lado, la coalición Sigamos Haciendo Historia por el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena, que llevaron como su abanderada Claudia Sheinbaum, y Jorge Álvarez Maínez, que fue el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Ahí podemos ver también cuál fue la decisión que tomamos los mexicanos. Claudia Sheinbaum ganó con el 59.7594%. Usualmente redondeamos hasta 2 dígitos, pero aquí estoy tomando los datos oficiales que compartió el Instituto Nacional Electoral. Xóchitl Gálvez, que va a obtener 27.4517%, y en el caso de Jorge Álvarez, que obtiene el 10.32% de la preferencia electoral. Esto va a llevar a que en 2 de junio anterior, pues los mexicanos optáramos por tomar la decisión de llevar a la doctora Claudia Sheinbaum a el poder el próximo 1 de octubre. La relevancia de esto es que evidentemente cada uno de los aspirantes tenía sus propias rutas, sus propios proyectos, un programa de trabajo que respondía a la realidad que ellos percibieron, y por supuesto también bajo la influencia de las instituciones políticas que cobijaron sus aspiraciones. En este caso, bueno, la virtual la candidata ganadora, virtual presidenta electa, es Claudia Sheinbaum Pardo. A manera únicamente de referente, pues la doctora es licenciada en física, cuenta con una maestría y un doctorado en ingeniería eléctrica, es investigadora definitiva titular B, en este momento está de licencia por encontrarse ocupando, bueno, está a punto de ocupar el espacio como representante popular. Es muy importante destacar que parte de sus estudios los realizó en el extranjero, es bilingüe, cosa que por supuesto, sin duda alguna, contribuye y facilita el dinamismo con el resto del mundo. Y dentro de su experiencia profesional, pues podemos destacar 3 cargos públicos que obtuvo. El primero de ellos como secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador entre 2000 y 2006. En 2015 a 2017 fue titular de la delegación Tlalpan, esto antes de que pues se convirtiera en alcaldía, y ganó la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, en donde estuvo por poco más de 5 años. No finalizó, al igual que en el caso de la delegación Tlalpan, tampoco finalizó su responsabilidad en aras de pues buscar otra posición y no esperarse el tiempo correspondiente, ¿no? Hablar de la doctora Sheinbaum es hablar de, evidentemente, en primera instancia, una científica que, dado su perfil en ciertos aspectos, como lo decía,
tanto en el dominar otro idioma como tener una perspectiva de otros países y la formación académica, pues permite de alguna suerte tener una perspectiva más clara y esperando y deseando que la doctora pues tome decisiones más adecuadas para la realidad no solo de nuestro país, sino también la realidad que pues estamos enfrentando a nivel global, ¿no? Ha sido reconocida como académica y como científica con el Premio Anual de Investigación Económica Jesús Silva Herzog, Premio Joven Investigador de la UNAM, Premio Sor Juana Inés de la Cruz y también en colectivo en un premio Nobel precisamente derivado de los estudios en medio ambiente. ¿Por qué me refiero precisamente a la importancia de estas tres características de la doctora? Bueno, porque, ahí está, no podemos perder de vista que el mundo hoy en día está atendiendo una realidad que nos obliga a asumir responsabilidades que previamente incluso habíamos ignorado. Uno de esos temas, sin duda alguna, es el medio ambiente y ya hablaremos también acerca de las energías limpias y demás, que son parte de la agenda global en la actualidad y que sin duda alguna pues van a tener repercusiones importantes. Bien, en este tercer punto segundo punto, que refiere a las plataformas electorales de los tres partidos políticos que llevaron a Claudia como candidata. Bueno, ¿por qué hablar de una plataforma electoral? Para quienes no estemos tan familiarizados con estos temas, no hay que perder de vista que una plataforma electoral va a reflejar la ideología, las intenciones, los proyectos que aspiran a desarrollar estos tres partidos políticos, bueno, todos los partidos políticos, pero en este caso estamos hablando de tres partidos que fueron los que integraron la coalición Sigamos Haciendo Historia y que llevaron a Claudia como su candidata. Bueno, van a atender los proyectos, los compromisos que van a desarrollar cada uno de estos tres partidos a través de sus candidatos ganadores. Eso es lo que se aspira. El documento en el caso del Partido del Trabajo, que lo pongo en primer lugar porque es el que tiene el registro más antiguo, lo estoy colocando por antigüedad. Bueno, el Partido del Trabajo tiene una plataforma de 33 páginas, si no me falla la memoria. Sin embargo, dentro de ese contenido, la realidad es que dedica muy poco del texto a los temas internacionales. Por eso me permití extraer este párrafo que vemos encabezando esta diapositiva, dado que de alguna suerte pues va a dejar muy en claro cuál es la intención de este partido en torno a las políticas públicas en materia internacional. Dice aquí: México debe tomar nota de que el mundo está transitando por procesos con intensas contradicciones y cambios sin precedentes. Se ha profundizado la crisis del unipolarismo comandado por Estados Unidos y se ha potenciado el surgimiento de un multipolarismo como paradigma emergente de la distribución del poder global. Para poner en práctica estos principios que está enarbolando el PT, pues refiere o define la existencia desde su perspectiva de tres bandos o tres grupos actualmente. En uno de ellos sitúa a Estados Unidos junto con Canadá, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. En el caso del BRICS, donde pues sabemos que lo integran Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, y está en miras de integrarse Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Y por último, también este documento señala que existe un tercer bloque, que es el sur global, y que es representado por el Grupo de los 77 más China. Únicamente a manera ilustrativa, en la parte superior izquierda, debajo de la palabra plataforma, podemos leer que dice Acuerdo INE
CG 79-2024. Este es el documento, el oficio mediante el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral autoriza y registra la plataforma electoral de este partido político, que insisto, es el número 79, en fecha del 1 de febrero de este año. En el caso del Partido Verde Ecologista de México, igual fue registrado en la misma fecha bajo el número 80. Y aquí la verdad es que sí hay que destacar que es un texto bastante amplio, de poco más de 300 páginas. La mayor parte dedicada, por supuesto, a las causas que va a enarbolar este partido político, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la protección de los animales, el cuidado del agua, en fin, que hoy en día pues no solo son temas que abordamos incluso día a día en la sobremesa, sino que también son temas que definen, como lo mencionaba previamente, las agendas de los países que integran el mundo actualmente. Dentro de todas estas páginas que mencionaba yo, rescaté 3 puntos que, perdónenme, no me gusta citar tan ampliamente, sin embargo, pues tampoco quiero que después digan que alteré los textos que presentaron estos institutos políticos, así que lo busqué resumir lo más que se pudiera sin perder, por supuesto, la esencia. Estos 3 puntos que señala el Partido Verde. Por un lado, dice promover la creación de acuerdos internacionales para la implementación de políticas públicas a efecto de establecer la coordinación internacional para prevenir y erradicar el tráfico ilegal de armas en toda Latinoamérica, fomentar la derrama económica y la creación de nuevos y mejores empleos a través del impulso de parques industriales y tecnológicos en regiones estratégicas del país. Y en un tercer punto, establecer marcos normativos sólidos a nivel nacional, regional e internacional que promuevan estrategias de desarrollo inclusivas y con enfoque de género para erradicar la pobreza. La mayor parte de estos textos o de este texto en particular, pues se va a enfocar, insisto, a temas ecológicos y a temas sociales. Son realmente escasos los puntos que van a dedicar a la agenda internacional. Y por otro lado, la plataforma electoral que registró el partido Morena mediante el acuerdo INE diagonal CG 82 diagonal 2024, igual el 1 de febrero de 2024, un documento de apenas 28 cuartillas en donde dedica exclusivamente 2 párrafos de todo el texto a la agenda internacional. Uno de ellos, que me parece que es el que va a definir y va a dejar muy en claro cuál es la ruta o el camino que ha decidido emprender los distintos espacios gubernamentales y legislativos que emanan de las filas de Morena. Dice aquí, el primer gobierno de la Cuarta Transformación, refiriéndose al gobierno actual, al del presidente López Obrador, ha recuperado la dignidad y eficacia tradicionales de la diplomacia mexicana y ha conseguido recuperar la presencia de México en el concierto de las naciones, no solo por su política exterior, sino también porque en lo interno se ha logrado la estabilidad de nuestra economía y se ha iniciado la construcción de un país pacífico y seguro, con vigencia del Estado de Derecho, menor desigualdad y sin corrupción. Esto es lo que señala el documento que se registró en tal fecha. Nosotros pues sabemos que puede distar mucho la teoría de la práctica. Sin embargo, como decía don Agustín, se me fue ahorita el apellido del exgobernador de Jalisco, quien señalaba, además un gran intelectual mexicano, él señalaba que la teoría y práctica política deben de caminar separadamente unidas, de una manera paralela, es decir, complementándose, porque bueno, pues tampoco podemos ir a ciegas improvisando y tomando decisiones de manera empírica. Para eso existe precisamente los métodos, el método particularmente científico. Y bueno, en este caso,
tenemos que tener en cuenta que la parte teórica la está abonando estas plataformas electorales junto con otro documento que habremos de visualizar en un momento más. No podemos perder de vista estos puntos que son el contexto internacional de nuestros días. Perdón, el nombre del exgobernador fue de Jalisco, fue Agustín Yáñez quien mencionó esto de que deben de caminar separadamente unidas, ¿no? Y bueno, dentro de estos, algunos de los puntos que me permito compartir con ustedes con respecto a la situación que actualmente prevalece en nuestro país directamente relacionado con México, bueno, no podemos perder de vista que será el primer, la primera ocasión en que no solo habremos de tener una dama frente al Ejecutivo Federal, sino que se reformó la Constitución hace algunos años para que la distancia entre la jornada electoral y la toma de posesión del presidente de México, de la presidenta de México, pues no sea tan grande, sino acortar los tiempos. Derivado de ello, en caso del presidente López Obrador, habrá de tener 2 meses menos, no llegará al sexenio, y la futura presidenta de nuestro país iniciará sus funciones el 1 de octubre de este año. Esto es importante porque las decisiones que se tienen que tomar ya no tenemos ese lapso o ese espacio para trazar el camino, el trayecto que queremos recorrer en cuanto a términos internacionales. Entonces, no podemos perder de vista eso. Tampoco podemos perder de vista que la candidata ganadora aún no cuenta con su constancia de mayoría. Este documento que entrega el Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, Poder Judicial, perdón, de la Federación, este documento es el que, número 1, señala que la elección celebrada la califica y reúne todos los requisitos para ser legal y legítima. Y en segundo término, va a expedir un documento que es la constancia de mayoría, donde va a declarar presidente electa a la doctora Sheinbaum. ¿Por qué no se ha hecho cuando ha pasado más de un mes y ya se resolvieron gran parte de los temas pendientes? Bueno, porque aún hay algunas impugnaciones por resolver, pero lo más delicado es que de 7 magistrados con los que debe de contar este tribunal, actualmente cuenta con 5, en virtud de que el Senado de la República no tomó la decisión y no designó en tiempo y forma a quienes habrían de ocupar los 2 espacios que se encuentran libres derivado de la jubilación de los magistrados anteriores. En consecuencia, bueno, primero se debe de cumplir con ese espacio, en virtud de que pues la ley marca que deben de ser mínimo 6 de 7 los que califiquen la elección y declaren válida la elección y una presidencia electa. Insisto, estamos en ese trayecto, habrá de seguramente resolverse en las próximas semanas, porque para el 1 de octubre se requiere ya de haber cumplido con ello para poder darle posesión a la próxima presidente. ¿Qué hay que mencionar al respecto? Que genera una incertidumbre, por supuesto, genera una incertidumbre, al igual que está generando la incertidumbre las reformas constitucionales que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados el 5 de febrero anterior, donde propone hacer cambios, 18 cambios constitucionales y 2 a leyes secundarias. Dentro de estos temas, bueno, se encuentra el más, digamos, polémico hasta el momento, la reforma al Poder Judicial, pero hay otros temas como el medio ambiente, comunidades indígenas, el derecho de los animales, adultos mayores, becas de estudiantes, atención médica gratuita, los temas como maíz transgénico y extracción de hidrocarburos, el uso de vapeadores,
salario mínimo, pensiones, temas del campo, la promoción de ferrocarriles o trenes, digamos, permanencia de la Comisión Federal de Electricidad al frente de los temas de energía, temas electorales, por supuesto, como la eliminación de los diputados plurinominales, cambios al Instituto Nacional Electoral y que, como ya lo señalaron, pues habrán de ser debidamente votados el próximo mes de septiembre. ¿Por qué? Bueno, porque habrá cambio tanto en la Cámara de Diputados, se renovarán las 500 curules y los 128 escaños del Senado a partir del próximo 1 de septiembre precisamente, y tendrán prácticamente un mes para, no de manera obligada, pero así lo ha estado impulsando el presidente López Obrador, para que todas estas reformas estén ya en marcha cuando Claudia Sheinbaum esté rindiendo protestas. Sin embargo, insisto, todavía se están realizando algunos foros. Es importante no perder de vista que se requieren de la socialización y aquí es donde todos podemos abonarle a estas intenciones que tiene el presidente. Recordemos que las reformas que promueve el presidente no son no están escritas en piedra, se pueden hacer modificaciones y nosotros como ciudadanos podemos tener grandes contribuciones al respecto. También es importante tener en cuenta que la caída del superpeso, esta también incertidumbre financiera que se generó primero con la victoria de Morena, como ocurrió en 2018, y después con el anuncio del presidente López Obrador señalando que pues la reforma iba a ser porque iba a pasar, y después sale la virtual presidenta electa y dice vamos a revisarlo, dando por ahí algunas señales positivas y más sólidas, particularmente al extranjero. Recordemos que a la par establece un canal de comunicación abierto y permanente con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, pero desafortunadamente pues el presidente de la República quiere, bueno, afortunadamente quiere cumplir con su responsabilidad hasta el último minuto, pero desafortunadamente todo parece indicar que no va a ceder el timón hasta precisamente el primer minuto del 1 de octubre. ¿Por qué mencionarlo? Bueno, porque mientras se había logrado una estabilidad parcial, cuando el presidente ve las declaraciones de Claudia Sheinbaum, a pesar de que él había dicho que no se iba a reunir con ella hasta que se expidiera la constancia de mayoría, el presidente decidió adelantar este encuentro y posteriormente dan unas declaraciones donde pues de alguna suerte la doctora Sheinbaum pues va a concederle la razón y va a respaldar las declaraciones del presidente López Obrador, lo cual va a provocar de nueva cuenta pues miedo, inestabilidad y enormes dudas por parte de quienes invierten en nuestro país. Hay enormes retos en cuestión de desabasto de agua y por supuesto el uso de energías limpias. Recordemos cómo el presidente López Obrador a lo largo de su administración junto con particularmente el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, pues se han inclinado más por el uso de carbón, de petróleo y no tanto por las nuevas tecnologías ni tampoco por la energía limpia, como ya lo hemos visto en las declaraciones que ambos han dado, ¿no? Otro de los puntos que no podemos perder de vista son los subsidios que ofrece el presidente Biden a la industria estadounidense y las constantes amenazas o advertencias arancelarias del expresidente Trump, que como sabemos pues es el virtual candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos y que pues de alguna manera vemos que tiene cierta ventaja dada pues algunas situaciones físicas del actual primer mandatario estadounidense. No podemos tampoco omitir o dejar de ver la alta competencia de los productos chinos, no solo en territorio nacional, sino también con nuestros principales
nuestros principales aliados como Estados Unidos. Por eso habrá que también pues poner sobre la mesa el tema de una posible competencia desleal, y obviamente pues hay que argumentarlo y no únicamente dejarnos llevar por los apasionamientos. Tampoco debemos dejar de ver o de tener en el radar, las guerras, estas situaciones bélicas que se están dando entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Palestina. Recordemos que en el caso de Israel, pues tenemos un tratado de libre comercio, particularmente el cual va a impulsar la industria del campo, la industria agrícola, y que desde mi perspectiva no hemos explotado lo suficiente. Sin embargo, pues no podemos dejarlo de lado. Las muestras de simpatía que se ha dado recientemente entre los mandatarios de Rusia y de Corea del Norte, que obviamente tenemos que estar muy atentos al respecto. La operación cicatriz que tendrá que hacer el próximo secretario de Relaciones Exteriores en nombre de la próxima presidente, particularmente con países como Ecuador, que pues recordemos que Ecuador nos va a estar responsabilizando del déficit comercial, dada pues esta polémica que se generó desde el momento en que el presidente López Obrador quiso que se le diera el beneplácito a quien estaba él designando como embajador o como titular de la embajada, y posteriormente pues la detención que se va a dar precisamente dentro de las instalaciones de la embajada. Y por otro punto, muy importante, esta polarización que se está dando de manera, pues lo vimos gradual, pero muy latente, muy rápida, muy ágil, entre la cooperación internacional y las medidas proteccionistas, que ya no vamos a hablar de países con tendencias a la economía cerrada, sino de países que van con la bandera del capitalismo, como es Estados Unidos, que también está aplicando medidas y deja muy en claro que su intención es continuar en ese sentido. Hace un rato mencionaba yo que además de las plataformas electorales de los partidos políticos que impulsaron la candidatura de la doctora Sheinbaum, pues también existe un documento que se llama Proyecto de Nación. No hay que confundirlo con el proyecto alternativo de nación que promovió el entonces presidente, bueno, el entonces ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Este es un documento que pues ya fue hecho público, y en el cual pues la candidata ganadora recopila los principales proyectos y compromisos que quiere llevar a cabo durante su gestión. Y de nuevo me disculpo por citar ampliamente, pero me parece que es importante no restarle ni una coma. En la página 77 de este documento hay un párrafo donde señala que las políticas proteccionistas están resurgiendo entre algunas grandes potencias y reorientando inversiones de acuerdo a prioridades y proyectos del gobierno, pero que justifican como medidas indispensables para la seguridad nacional y que tienen o pueden tener impacto negativo en las economías de otros países como México. Clara alusión a Estados Unidos, y sin duda alguna, pues si leemos también entre líneas, podemos identificar algunas de las características que han venido adoptándose a lo largo del presente sexenio, y que pues habremos de ver si hay continuidad a partir del 1 de octubre. Una página siguiente, en la 78, dice: la discusión que tiene lugar en Estados Unidos en torno a su propio modelo económico y su papel en la globalización obliga al gobierno de México, dada su creciente dependencia, a diseñar alternativas dentro del modelo que se adopten y a una disposición a la flexibilidad teórica y práctica sobre el uso de todos los instrumentos que un gobierno con una orientación de izquierda puede usar para proteger las fuentes de trabajo y el bienestar de los sectores mayoritarios. De nuevo, hay que tener en el radar lo que
se dice, pero sobre todo lo que se establece de una manera implícita en este texto. Y por último, en la página 81, señala la relación con Estados Unidos es el corazón de la relación de México con su entorno exterior, aunque eso no significa que nuestro país no deba buscar siempre la diversificación y coordinación de su política con otros gobiernos y organismos multilaterales para ampliar su campo de acción internacional. Y de aquí se desprende que un documento integrado por 14 capítulos, donde podemos ver como temas como República Democrática, Justa, Honesta, Libre, Participativa y Responsable, República Fraterna, República Sana, República con Vivienda, República con Trabajo y Salario Justo, República Rural, Justa y Soberana, República Próspera y Conectada, República con Derecho al Agua, República Segura y con Justicia, entre otros. Bueno, pues también existen 2 capítulos, uno de ellos dedicado a la política internacional y otro específicamente destinado a Latinoamérica, y se le titula Latinoamérica unida e independiente frente a Washington, evidentemente refiriéndose a Estados Unidos. Dentro de los puntos que hay que destacar de este documento se encuentran los siguientes. Insisto, procuré resumir lo más que se podía a fin de no alterar el contenido. Dice, debe concederse la máxima importancia a la relación de sinergia México, Estados Unidos y Canadá para el mantenimiento de los equilibrios que favorecen la paz mundial. Se deben establecer corredores humanitarios para la población migrante, realizar un padrón de todos y cada uno de los migrantes para efecto de su ubicación y localización, procurando la migración humana con salud y garantizándoles la educación. Y por último, garantizar la plena soberanía militar y comercial de México frente a Estados Unidos. Tema que particularmente me llama la atención, ¿no? Ya en cuestiones específicas del comercio internacional, están estos 5 puntos que son los que desde mi punto de vista sobresalen: facilitar la llegada de maquilas, impulsar a las empresas exportadoras, el desarrollo de industrias de semiconductores, eléctrica y médica, el nearshoring, por supuesto, impulso a 10 corredores industriales ubicados en Baja California, Sonora, Sinaloa y alrededor de este tren interoceánico que se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, entre otros. Priorizar la infraestructura industrial, carreteras, aduanas, trenes, puertos, aeropuertos, y crear 100 parques industriales. En cuestiones de política internacional, pues también destaca fortalecer la presencia de la CELAC y alejarse de la Organización de Estados Americanos, institución, por cierto, que ha sido sumamente criticada por el presidente López Obrador. Observar y considerar América Central y el Caribe como primera prioridad, rechazar el bloqueo económico genocida, así le llaman ellos, en contra de Cuba por parte de Estados Unidos y de Europa, lograr un acercamiento mayúsculo con el BRICS, estos 5 países que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, insisto, dejan muy en claro las intenciones por lo menos. Prestar especial atención al desarrollo de relaciones políticas, económicas y culturales con China y con Rusia. Por otro lado, fomentar la integración económica promoviendo órganos de intercambio a precios referenciales entre países latinoamericanos con el fin, y aquí subrayo, de aumentar el mercado de consumo interno y cerrar filas ante el injerismo, así lo cité, así bien escrito, aunque no es adecuado, de otros posibles polos imperialistas. Llama la atención esta expresión que tanto identifica a los países sudamericanos, particularmente aquellos que tienen una tendencia a la crítica abierta a las primeras potencias mundiales, ¿no? Impulsar una red de sistemas públicos de comunicación regional, generar foros multilaterales para buscar soluciones ante el colapso ambiental y tener una mayor presencia en el continente africano. Es imprescindible que no perdamos de vista que, de acuerdo con el texto constitucional, particularmente la fracción 10 del artículo 89, dentro de las facultades y obligaciones en este caso, presidente,
se encuentra celebrar tratados internacionales y dirigir la política exterior, pero existen puntos muy claros con los cuales se deben de acatar, allende del propio artículo 133 constitucional, que le da el trato de ley suprema a los tratados internacionales. Pues bien, ¿cuáles son los puntos, las características que deben de observarse y cumplirse dentro de esta política exterior mexicana? La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y, por último, la lucha por la paz y seguridad internacionales. ¿Por qué no lo podemos perder de vista? Bueno, porque la virtual presidente electa ha referido ya a dos de sus hombres fuertes, que será por un lado el doctor Juan Manuel de la Fuente, ¿sí? Juan Ramón de la Fuente, quien va a ser el secretario de Relaciones Exteriores. Recientemente fue el representante de México ante la misión permanente de la ONU, también fue rector de la UNAM, fue secretario de Salud durante el sexenio de Ernesto Zedillo y forma parte del Consejo Asesor de la Universidad de Naciones Unidas. Él tendrá bajo su responsabilidad la política internacional, y lo que respecta a la Secretaría de Economía estará al frente el ex canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubon, quienes ya trabajaron de la mano, como les decía, mientras él fue canciller. Me refiero a Marcelo, el representante ante la ONU fue Juan Ramón. Y bueno, en el caso de las recientes declaraciones de Marcelo, destacan que dentro de los retos que le tocará enfrentar, la actualización del TEMEC prevista para el 2026, la modernización del Telecuem, buscar el crecimiento y la participación de las pymes en la agenda internacional, ser realmente atractivos para la inversión extranjera. Recordemos que en 2023 se lograron 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, superando 2013, que es el último año que se registró una cantidad similar de 35,188 millones de dólares. Y que es importante destacar que es un hombre que ha ocupado distintas carteras, ha sido jefe de gobierno, ha sido legislador, ha sido candidato, aspirante a candidato presidencial, también fue secretario de Relaciones Exteriores, es muy bien visto por el extranjero, domina 3 idiomas, es internacionalista de formación. Y esta mancuerna, pues sin duda alguna, me parece que mucho va a contribuir en el desarrollo de la política internacional de nuestro país, y sin duda alguna son uno de los grandes aciertos que ha tenido la candidata vencedora, que pues habremos de verlos ya en acción en próximas fechas. Y por último, para cerrar, así como les mencionaba que no podemos perder de vista el hecho de que actualmente hay foros y espacios de socialización para las reformas propuestas por el presidente López Obrador, también existen un mecanismo que es el Plan Nacional de Desarrollo, que todo titular del Ejecutivo debe de presentar al inicio de su gobierno, pero que debe de socializar a través de los medios digitales, pero también de manera presencial en foros, conferencias, congresos y demás. ¿Por qué? Bueno, porque este documento va a, como vemos ahí, precisar los objetivos generales, estrategias, líneas de acción e indicadores que va a desarrollar la Administración Pública Federal durante 6 años. Es decir, es el proyecto de trabajo, el programa de trabajo que habrá de desarrollar, un documento que es vinculante jurídicamente porque se encuentra establecido en la propia Constitución, y que pues también es el instrumento que nos va a permitir hacer una comparación entre lo que recibe el presidente o la presidente
y los avances que tiene cada año con respecto a su informe de gobierno, y por supuesto nos permite establecer también una comparación muy clara entre cómo está recibiendo la administración y en su momento cómo habrá de dejarla. Por mi parte, es cuanto, y por supuesto quedo a sus órdenes para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, sin duda, grandes temas por analizar, ¿verdad? Que estamos en puerta. La semana pasada precisamente analizábamos en clase de maestría los planes nacionales de desarrollo y bueno, pues ahí ya estaremos próximos a ver el de la nueva presidenta, ¿verdad? Virtual todavía, pero ya sabemos que tenemos presidenta. Muy bien, y pues bueno, voy a dar seguimiento. Por aquí tenemos algunas felicitaciones. Todavía no nos han hecho llegar algunas preguntas. Creo que todos estábamos demasiado entusiasmados con el tema y no se nos fue el tiempo, pero ya saben, pongan sus preguntas por aquí y abro el micrófono mientras a nuestros panelistas. Adelante, maestro Héctor. Bueno, nada más comentar con Francisco Ruiz, le tocó un tema verdaderamente difícil, el tratar de dilucidar a dónde vamos en 6 años. Creo que lo que está plasmado en el papel es una serie de buenos propósitos, pero va a ser un reto, sobre todo partiendo de lo como comenzó. Tenemos en septiembre una serie de propuestas de reformas que para nada tranquilizan a los mercados nacionales ni internacionales. Una cosa que me parece que es importante destacar es precisamente el empoderamiento de la mujer, en donde hay que reconocerlo. O sea, la mujer por mucho tiempo ha tenido eh, papeles y roles importantes, pero en la actualidad lo son mucho y mucho más. Guadalupe es un ejemplo de esto y como ella muchas más. Y me llama la atención que cuando se habla del empoderamiento de la mujer dejamos de lado a la doctora Piña, que es la titular de uno de los 3 poderes de la nación. Tenemos la idea de que México es la presidencia y señores, esto es diferente, están equivocados. México tiene 3 poderes y entonces eso lo tenemos que asimilar y entender. Cuando hablamos del presidente creemos que es México, no, es uno de los 3 titulares de los poderes de la Unión. La segunda consideración, y me parece de lo más acertado dentro del documento que nos compartió, es el señalamiento del acercamiento con África. Es increíble, pero es una región a la que nosotros no hemos volteado a ver. Y sin embargo, de acuerdo con algunos estudios, Nigeria dentro de muy poco tiempo va a ser una de las 10 economías más grandes del mundo, Nigeria. Entonces, creo que es un acierto el estar buscando eso. Nada más que tenemos que tener cuidado. Esa apertura y esa búsqueda de nuevos horizontes y socios comerciales no debe de provocarnos problemas con el vecino del norte. Nos guste o no nos guste, es nuestro socio comercial principal y representa para nosotros más del 80% de lo que vendemos al exterior. Si lo hacemos enojar y nos cierra la puerta, y eso se llama revisión TEMEC, no le arriendo buenas ganancias a este país. No significa que se vaya a acabar. Digo, México es más grande que sus desaciertos. Tan es así que de ser la 14ª economía al iniciar esta administración, actualmente disputa el 12º, 13º lugar. Impresionante, impresionante. Así que a seguir creciendo, México es un gigante dormido que toca ya despertar. Muchas gracias, don Francisco, por su compartir. Perdón, muchas gracias. Muchísimas gracias por sus aportaciones que enriquecen bastante. Coincido con usted prácticamente en todo, pero no bastan, como bien señala, los buenos propósitos o las buenas intenciones, ¿no? Necesitamos resultados tangibles.
En cuanto a lo que nos menciona usted, yo abonaría que precisamente por eso destacaba la incorporación de la Fuente y de Ebrard en el próximo gabinete en carteras muy específicas, dado que me parece que fue una medida que tomó la virtual presidente electa para tranquilizar al mercado con dos perfiles que le dan confianza, por lo menos al extranjero y aquí a nivel interno también, por supuesto, en sus respectivos espacios, ¿no? Lo señala bien, la teoría de los tres poderes de Montesquieu, pues ha sido de alguna suerte desequilibrada, por lo menos como lo presentaba en su origen, y de ahí surgen algunos sistemas como el nuestro, en el caso del presidencialismo, ¿no? Pero como, insisto, usted bien mencionaba, pues de igual manera que se reconoce que tendremos la primera titular del Ejecutivo, ya tuvimos mujeres que fueran gobernadoras ya desde hace varios años, tuvimos legisladoras, la primera diputada federal, que precisamente es electa por Baja California. Ya hubo mujeres que estuvieron al frente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, ministras, magistradas, y como ahora bien señala la doctora Piña, ¿no? La magistrada Piña. Entonces, sí, me parece que tampoco debemos de minimizar figuras cuando precisamente lo que se aspira es a no concentrar el poder de tal suerte que se desvirtúe o se corrompa, ¿no? Y para ello, pues basta recordar cómo para la apertura comercial de nuestro país, allá a inicios de los 90, precisamente los organismos internacionales solicitaron a México que no concentrara el poder económico en las manos del presidente. Y derivado de esto es que pues, se logra la autonomía del Banco de México para que la política monetaria y cambiaria no dependiera directamente de las decisiones presidenciales. Dar un paso atrás en ello, la verdad es preocupante. Y por otro lado, con respecto a lo que usted mencionaba del TEMEC, bueno, pues igual tenemos que tener presente que el expresidente Trump fue quien promovió la renegociación y que no dio tregua durante su administración en este tema y que tiene grandes posibilidades de convertirse nuevamente en presidente de Estados Unidos, y de ser así, en 2026 él sería el presidente en medio de la actualización de este instrumento. Gracias. Al Excelente. contrario, muchas gracias. Buena observación el tema de Trump, porque sí, va a ser todo un referente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Precisamente aquí ya en las preguntas que nos agregaron, viene una sobre ¿qué opinas sobre los temas de seguridad y sobre el TEMEC también? Bueno, regresamos al tema de las buenas intenciones, ¿no? El presidente actual buscó la militarización del sistema aduanero precisamente para brindar seguridad en las fronteras, evitar el contrabando de armas que tanto azota a nuestro país en las manos inadecuadas, por supuesto. Lo que tendremos o el as que tendremos bajo la manga, sin duda alguna, en cuestiones de seguridad y del TEMEC, pues va a ser el propio TEMEC y todos los tratados internacionales, así como los organismos de los que formamos parte. Porque como pudimos verlo internamente en este sexenio, no hubo una gran apertura ni un gran diálogo. Incluso se removió a expertos en la materia, refiriéndome específicamente a las aduanas y al área de comercio exterior. Y digo, ejemplo es la propia secretaria de Economía actual, que la verdad pues no tiene ni una formación ni una experiencia amplia en la materia, y que desafortunadamente desaprovechó a una subsecretaria de Comercio Exterior como la doctora Luz María de la Mora. Pero desafortunadamente y afortunadamente a la vez, tendremos que estar muy pendiente, echar mano, estar muy vigentes, muy actualizados de todos los instrumentos internacionales de los que México forma parte, con los que cuenta, en virtud de que no dejemos de lado
que el próximo Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, tendrá una mayoría oficialista y esto puede provocar cambios en distintas leyes que no favorezcan precisamente en ambos temas. Entonces, en lo que respecta a lo internacional, pues habremos de ampararnos en el propio derecho internacional y buscar estrategias que nos permitan ya no sobrellevar, sino realmente desarrollar nuestras carteras. Bien, gracias. Adelante, doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Bueno, el licenciado Ruiz tocó un tema sumamente polémico, desde luego, en el cual él no asume, desde luego, las cosas que se vierten, transcribe mucho y literalmente. Entonces, lo que yo voy a decir no es eh, en relación al pensamiento o a la ideología de Eliseo Ruiz. Eh, yo creo, por lo polémico que es este asunto, que mucho de lo que nos leyó, nos transmitió, pues no se cumplió. Al contrario, en cuestiones de relaciones exteriores hemos violentado abiertamente el artículo 89, fracción décima, y toda la doctrina Estrada que ha gobernado nuestro país desde hace muchas décadas, muchas décadas. Entonces, pues ahí yo espero y efectivamente coincido con eso en que el doctor de la Fuente será un extraordinario, extraordinario secretario de Relaciones Exteriores y que manejará pulcramente esas relaciones que no ha sido así desde en este sexenio. Algo que yo quisiera, por hacer justicia al señor secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Ramírez de la Hoz, que le faltó mencionar al maestro Ruiz, porque él fue el primero que tranquiliza los mercados con la decisión que toma la virtual candidata de pues darle su confianza nuevamente para que continúe como el secretario de Hacienda y Crédito Público. Y no fue mencionado, entonces yo sí quiero mencionarlo desde luego porque efectivamente es un servidor público que el tercero en el régimen del 18 a la fecha, pero que realmente ojalá hubiera sido el primero, porque puede hacer que estuviéramos mejor en las finanzas y ha manejado con una gran capacidad y un gran conocimiento de la hacienda pública. Es la secretaría que afortunadamente, yo espero que sea por 6 años, que no sea este, un momento transitorio nada más por las circunstancias bien dichas por el licenciado Ruiz en cuanto a, al problema que nos suscita, en primer lugar, el resultado de la elección y más que eso, pues las modificaciones constitucionales, como ya se ha dicho, principalmente la reforma al Poder Judicial. Pero eso no le resta que yo felicite a licenciado Ruiz porque tocó este tema muy polémico, pero lo hizo con maestría, lo hizo con un buen tino, con un buen conocimiento de los temas y es motivo entonces de que estemos contentos con su participación. No, no, y lo repito, coincidimos en todo lo que él nos transmitió, no siendo de su autoría, lo recalco, pero eso no le resta ninguna validez a lo que él ha transmitido y ha llevado con conocimiento. Gracias, maestro Ruiz. Al contrario, la verdad es que el agradecido soy yo por la deferencia que me hacen de invitarme.
Afortunadamente no coincidimos porque precisamente de la pluralidad es de donde el contrastar ideas es donde surgen los mejores resultados. Es cierto, omití mencionar a Ramírez de la O, que sin duda alguna la verdad es que es una de las personas que más peso llevó a cuestas, y no solo por el hecho de maniobrar y de tomar decisiones en cuanto a las finanzas públicas, sino el solo hecho de pues soportar las presiones del presidente en turno, sin duda alguna, no es sencillo. Algo que me recuerda, y a lo mejor ustedes podrían orientarme un poquito más, pero me recuerda mucho al exsecretario Hugo Margain, quien definitivamente no aguantó las presiones de Luis Echeverría y le renunció y dijo, no, o sea, no me dejas hacer mi chamba porque quieres hacerlo tú, ¿no? Algo así sucedió al inicio del sexenio, hasta que pues se logró acomodar con Ramírez de la O. Una de las grandes, pues digamos, reconocimientos que le puedo hacer es precisamente poder trabajar con alguien con pensamiento tan rígido como es el presidente López Obrador. Y por último, nada más cerrar con un comentario, ¿no? Una de las cuestiones que me parece que le dan una gran legitimidad y credibilidad a Ramírez de la O, no solo son sus resultados, sino el hecho de que lo esté respaldando la nueva presidente. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador nunca entendió, sigue sin entender, lo que es el espectro internacional, porque no le gusta y no le interesa. Entonces, la diferencia con la próxima mandataria es que pues vemos por lo menos un interés de parte de la mandataria, una comprensión de las vidas que existen, de las realidades que existen en el extranjero, y sin duda alguna, aunque se trate del mismo funcionario, me parece que de marcar su propia ruta, el próximo sexenio nos dará mejores resultados en materia internacional. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Vista, adelante. Muchas gracias, Lupita. Doctor Héctor, quiero felicitar a Francisco Ruiz. Coincido, es un tema muy espinoso. Logró quitar Martín Matos y yo tengo mis dudas en esta próxima administración. Entonces, el tiempo lo dirá. Ojalá me equivoque. Y muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que nos equivoquemos. Moderno maximato sean equivocadas y que finalmente la próxima mandataria tome sus decisiones de manera autónoma. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Francisco. Un gusto tenerte por acá, siempre con los temas relacionados de comercio y política. Y bueno, pues me permito entregar el presente reconocimiento. A nombre de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorgan el presente reconocimiento al doctor Francisco Jesús Ruiz Hernández por hacer un trueque en la plática virtual con el tema México, Panorama Internacional 2024-2030, el día 10 de julio de 2024. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora, la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Gracias a los panelistas. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.